Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a este su canal de química favorita. El día de hoy veremos el tema de la química de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos. Están formados por tres moléculas, un azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Hay 5 clases de bases nitrogenadas diferentes: adenina, guanina, citosina, tiamina y glucina. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas de ADN o DNA, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La molécula de ADN consiste en 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcar y grupo fosfato. También tenemos el ARN o ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una simple cadena, al contrario del ADN que tiene una doble cadena. Química de los ácidos nucleicos. El papel del DNA como depositario de la información genética depende en parte de su estabilidad intrínseca. Las transformaciones químicas del DNA no son solo un catalizador simétrico. Sin embargo, el almacenamiento de la información a largo plazo sin sufrir alteraciones es tan importante para la célula que incluso reacciones muy lentas que alteren la estructura del DNA pueden tener repercusiones fisiológicas significativas. El DNA de doble hélice se puede desnaturalizar. Las disoluciones de DNA nativo que haya sido cuidadosamente aislado son muy viscosas a pH 7 y temperatura ambiente. Cuando una disolución con estas características se somete a valores extremos de pH o a temperaturas superiores a 80 grados Celsius, su viscosidad desciende abruptamente, lo cual indica que el DNA ha sufrido un cambio en su estado físico. Del mismo modo que el calor y los valores extremos de pH desnaturalizan las proteínas globulares, también provocan la desnaturalización o fusión del DNA de doble hélice. La rotura de los enlaces de hidrógeno de los pares de bases y del ampliamiento de las bases provoca el desenrollamiento de la doble hélice para formar 2 hebras sencillas separadas la una de la otra en toda la parte de su extensión. Desnaturalización parcial. Los enlaces no covalentes del DNA se rompen. La renaturalización de una molécula de DNA es un proceso rápido de un solo paso, siempre que todavía haya un segmento en doble hélice de una docena o más de residuos que mantengan unidas las 2 hebras. Cuando la temperatura o el pH retornan a valores situados dentro de los márgenes en los que viven la mayoría de los organismos, los segmentos desarrollados de las 2 hebras vuelven a enrollarse espontáneamente o a hibridar para restablecer el dúplex intacto. Sin embargo, si las 2 hebras están completamente separadas, la renaturalización se produce en 2 pasos. En el primero, relativamente lento. Las 2 hebras se reconocen mediante colisiones al azar hasta formar un fragmento corto de doble hélice complementaria. El segundo paso es mucho más rápido. Las bases no apareadas restantes entregan en registro y se aparean sucesivamente como una cremallera para formar la doble hélice. Las interacciones de ampliamiento de las bases de los ácidos nucleicos causan una disminución de la absorción de la. En relación con la absorción y la disolución de nucleótidos de la misma concentración, la absorción disminuye todavía más cuando se forma la doble cadena complementaria. Este fenómeno se denomina efecto hipocondrio. La desnaturalización de un ácido nucleico de doble cadena produce el efecto contrario, es decir, un incremento de la absorción, denominada efecto hipercóndrio. La transición del
Puede seguirse, por tanto, midiendo la absorción del UV de 260 nanómetros. Dúplex es el adjetivo que se aplica a los ácidos nucleicos que tienen dos cadenas o hebras. Según la clase de nucleótidos que conforman estas cadenas, ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos admiten dúplex RNA, DNA, ADNR híbrido WNS híbrido. Cuando el ácido nucleico está formado por una hebra de ADN y otra de ARN, y los ácidos nucleicos experimentan transformaciones no enzimáticas. Las purinas y pirimidines, junto con los nucleótidos de los que forman parte, experimentan una serie de alteraciones espontáneas de su estructura covalente. Estas reacciones son normalmente muy lentas, pero resulta fisiológicamente significativa a causa de la muy baja tolerancia de las células a las alteraciones de su información genética. Las alteraciones en la estructura del ADN que dan lugar a cambios permanentes en la información genética codificada por la molécula se denominan mutaciones. Hay muchas pruebas a favor de una estrecha relación entre la acumulación de mutaciones y los procesos de envejecimiento y cáncer. Varios fases